Tengan todos muy buenos días, familias, estudiantes, comunidad educativa. Cuando un pueblo toma la iniciativa de encarar un proyecto que transformará totalmente su idiosincrasia, dos elementos se hacen necesarios: valor y decisión. Valor para llevar a cabo una idea que pone en riesgo la seguridad de un estilo de vida, y decisión para actuar con firmeza en las decisiones extremas. ¿Representan estas palabras el fiel reflejo de lo que sucedió en mayo de 1810? ¿Fue la revolución un proceso cuidadosamente planeado que se venía gestando desde el siglo XVIII? ¿O se trató de un gesto espontáneo que se fue plasmando a medida que se desarrollaban los sucesos, con las dudas, contradicciones, marchas y contramarchas propias de un proceso original? Preguntas que nos hacemos cada vez que volvemos a analizar nuestro proceso revolucionario. Examinando los hechos, nos encontramos que, ante las noticias provenientes de España, que afirmaban que el rey Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón y reemplazado por su hermano José Bonaparte en 1808, tanto los criollos como los españoles se unieron para formar un gobierno de emergencia frente al francés usurpador. La formación de milicias para la expulsión de los ingleses que unos años antes habían llegado a la ciudad de Buenos Aires con el propósito de dominio, daban seguridad militar a varios de los actores sociales de la época. El 14 de mayo de 1810 llegó al puerto de Buenos Aires un navío británico, el cual no solo transportaba personas y mercancías, sino que traía una importante noticia. La Junta, creada para hacerle frente a la invasión francesa en España, había sido disuelta, y el control francés en toda España era un hecho. En el pueblo, esta noticia generó una fuerte repercusión. Para algunos, era una noticia que presentaba una gran oportunidad. Así lo veía el jefe de regimiento de patricios, que exclamaba ante un grupo de criollos que venían reuniéndose de forma privada: Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. Este grupo de criollos, que venía gestando la idea del gobierno propio, comenzó con la solicitud de un cabildo abierto. A este reclamo se le sumó el grupo conocido como la Legión Infernal, encabezada por French y Beruti, acompañados de unos 600 hombres. El virrey Cisneros no tuvo más remedio que convocar un cabildo abierto, y el día elegido fue el 22 de mayo. Como objeto principal de la reunión, Cisneros planteó: asegurar la corona en la persona de Fernando VII y consolidar la unidad de la monarquía española. Se habían impreso 600 invitaciones, pero solo se repartieron 450, y de ese número apenas asistieron 251 vecinos. Entre ellos, la participación era solo de la llamada parte principal y sana del vecindario, siguiendo un estereotipo monárquico acorde a las características de la época. El tema principal del cabildo de ese día era el pedido del cese en el mando del virrey Cisneros. En el cabildo hubo varios oradores. Uno de los primeros fue el obispo Benito Lué, que sostenía que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por españoles, ese pedazo de tierra debía mandar a las Américas, y que mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos. Por las leyes del reino, la soberanía residía en España, y era privativa de los españoles, fueran pocos o muchos. Aquellas palabras provocaron la rápida respuesta de los patriotas, que en nombre de ellos fue Juan José Castelli, quien afirmó: España ha caducado, y con ella las autoridades que son su emanación. El pueblo ha reasumido la soberanía del monarca, y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya. Estas palabras eran el fundamento jurídico de la Revolución de Mayo, ya que América había hecho un pacto de obediencia al rey y no a la nación española, y al caducar aquel, el pacto concluye, y la soberanía vuelve a su legítimo dueño, el pueblo. Estas palabras fueron respondidas por el fiscal Manuel Villota,
quien admitió la caducidad del pacto, pero refutando la idea, agregó que la elección de un nuevo gobierno no podía ser determinado por una sola provincia o municipio, sino por todas las provincias del virreinato, representadas por sus diputados reunidos en Congreso. Este argumento fue rebatido por el doctor Juan José Paso, quien expresó: Buenos Aires es la capital del virreinato, la hermana mayor de las provincias. Los pueblos que las ocupan están poblados por hijos de la tierra y animados naturalmente por un mismo interés. Y así como los hermanos podían tomar legítimamente el negocio ajeno para beneficiar al ausente o para salvarle los derechos, así una capital o pueblo, avanzando al peligro común de todos los demás, tenían la innegable facultad y el derecho de tomar por lo pronto la gestión del asunto sin perjuicio de someterse después a la aprobación de sus condóminos, dando cuenta y razón de lo hecho. Luego de un largo debate, se procedió a votar, pero dadas las avanzadas horas de la noche, se dejó para el día siguiente el recuento de los sufragios. Dada la votación y la decisión del cabildo, se destituyó al virrey de su cargo y se armó una nueva junta de gobierno. La idea de los cabildantes, la mayoría partidarios al virrey, tenían la idea de que esa nueva junta fuera presidida por el mismísimo Cisneros, quedando de esta manera casi todo como estaba. Pero no todo iba a salir como esperaba. El 24 de mayo, en el horario de las 15 horas, se realizó la jura de esta nueva junta de gobierno con Cisneros a la cabeza y acompañado por los vocales Juan de Solá, José Santos Inchauregui, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Los criollos, descontentos con esto, que no era lo que se había acordado en el cabildo, pidieron la renuncia de la junta. Los primeros en acceder fueron Cornelio Saavedra y Juan José Castelli, reconociendo su error. Faltaba únicamente la renuncia del actual presidente de la junta. Fue entonces cuando Manuel Belgrano pronunció las siguientes palabras: Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Fue así que ante la presión popular, Cisneros debió nuevamente renunciar a su cargo. El día 25 de mayo, fuera del cabildo, había un clima de tensión. Los criollos, que contaban con el apoyo del poder militar del cuerpo de patricios, estaban dispuestos a servirse de él hasta sus últimas consecuencias, y así se lo hicieron saber con los dichos de Beruti. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Forzados por el clima que había en los alrededores del cabildo, sus funcionarios debieron acceder a estos petitorios. Por escrito, fue presentada y avalada por 411 firmas la lista de la Junta, o el primer gobierno patrio. La lista poseía los siguientes miembros: Cornelio Saavedra, como presidente de dicha junta, Juan José Paso y Mariano Moreno en el puesto de secretarios, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberto, Juan Larrea y Domingo Mateu en el lugar de vocales. Fue el doctor Mariano Moreno quien había tenido hasta la fecha poca participación activa en los acontecimientos antes mencionados, quien en su discurso inaugural transmitía las siguientes palabras: La variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta hoy no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye el trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. Fue así, con una muestra casi perfecta de los principales sectores sociales de Buenos Aires, que la primera Junta de Gobierno Patrio, ese 25 de mayo mismo,
realizó la jura con una rapidez casi inmediata, y terminó así para siempre con el dominio español en esta parte de América. La paradoja de la Revolución de Mayo es que si bien su materia fue el tiempo, los revolucionarios eran hombres hechos de tiempo. Revolucionarios que iniciaron en un proceso de cambio sin saber cómo iba a continuar. Expectativas, pesimismo, recuperación del pasado, acomodamiento a las nuevas formas políticas dieron forma a nuestra revolución. A 211 años de aquel 25 de mayo de 1810, Argentina necesita de la participación y del deber de todo su pueblo, para que, en el ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida con su realidad, se comprometa a defender los derechos adquiridos para que la igualdad, la justicia, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y la paz, en síntesis, la vida digna, formen parte de la vida cotidiana de todos los habitantes del suelo argentino. Cada 25 de mayo celebramos aquella ruptura del pacto colonial que con marchas y contramarchas nos fue marcando el camino de la libertad, de la soberanía de la metrópoli. En tiempos excepcionales de enseñanza-aprendizaje no podía faltarnos este encuentro. ¡Salud, querida Argentina! Para ir cerrando un poco el acto, queremos agradecer a los docentes que han colaborado con la realización de este espacio, a las regentes que nos han brindado las herramientas para realizarlo y por supuesto a todas las partes que hicieron posible toda esta digitalización. Esperamos tanto desde esta coordinación de electrónica como de toda la institución que este momento que nos encontramos atravesando pase cuanto antes para volver a nuestra querida escuela. Mientras tanto, les pedimos a todos que se cuiden y les deseamos que tengan un muy feliz Día de la Patria. Nos vemos.